Entonces, las cadenas de texto tienen todos los caracteres o todas las letras un índice asociado, que en este caso es positivo, inician en cero y va creciendo hasta terminar con toda la cadena, ¿no? Ponemos los corchetes cuadrados y adentro vamos a poner algún índice. Vamos a iniciar, por ejemplo, con los positivos. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera la letra H, tengo que poner el número 3, ¿no? Si nosotros verificamos, en efecto, nos devuelve esa letra, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a continuar viendo el día de hoy van a ser las cadenas de texto. Entonces, ya más o menos trabajamos un poco acerca de este concepto en sesiones previas, pero hoy vamos a ver qué más podemos hacer con estas cadenas de texto o también conocidas como strings. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser recordar un poco acerca de la definición de lo que era una cadena de texto. Vamos a ver cómo nosotros podemos acceder a los elementos de manera independiente de una palabra o en general de una cadena de texto. Vamos a ver un concepto que es subcadena, que como su nombre lo sugiere es partir un fragmento de una cadena original. Funciones que podemos aplicar con las cadenas, es decir, qué cosas nosotros podemos hacer para manipular dichas cadenas. Vamos a ver un concepto importante que es cadenas formateadas y finalmente vamos a terminar con saltos de línea y tabulación. Entonces vamos a empezar con este concepto que son las cadenas de texto. Mencionábamos en la sesión de ayer que las cadenas de texto, o por su nombre en inglés, eran strings, ¿no? Y que la palabra clave que Python utilizaba para identificar a este tipo de objetos era str. Y en general, pues es una secuencia de caracteres alfanuméricos que representan texto y se pueden escribir de tres formas. La primera es con comillas simples, comillas dobles o comillas triples, ¿no? Ya vimos más o menos acerca de los tres casos de manera general, pero eso es lo que nosotros vamos a tener como una cadena de texto. Podemos escribir texto, es decir, cualquier letra del alfabeto o en general también un número, pero la característica esencial es que tienen que estar encerradas en cadena, en comillas simples o en comillas dobles. También puede ser en triples y ya vimos los ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? La siguiente parte que nosotros vamos a ver es cómo nosotros vamos a poder acceder a los elementos de manera independiente de una cadena de texto. Y para empezar con esto, primero tenemos que entender que cada palabra que nosotros escribamos, ya sea una frase completa o simplemente una sola palabra, cada elemento o cada letra que aparezca en esa cadena va a tener asociado un índice. En este caso, por ejemplo, un índice positivo. ¿Cómo iniciamos con esos índices? Pues a partir del número cero. Es decir, la primera letra o el primer elemento que tenga nuestra cadena de texto va a tener el índice cero. La siguiente, el índice uno, la siguiente, el índice 2, y así hasta terminar de cubrir con todos los elementos o caracteres que estén en esa cadena de texto, ¿no? Justo como lo tenemos en el ejemplo de la imagen. Una observación importante a mencionar es que el primer elemento siempre tiene que ser el número cero, ¿no? Esto es algo muy usual en programación cuando hablamos de índices, ¿no? Entonces, las cadenas de texto tienen todos los caracteres o todas las letras un índice asociado, que en este caso es positivo, inician en cero y va creciendo hasta terminar con toda la cadena, ¿no? Y algo análogo podemos hacer con los índices negativos. Es decir, por defecto también las cadenas de texto tienen asociados no solo índices positivos, sino que también puede ser índices negativos. Pero la manera en que los vamos a acomodar aquí cambia un poquito, ¿no? Porque en este caso vamos a iniciar desde el último elemento, que en este caso, en nuestro ejemplo, es la letra N, y vamos a empezar por el menos uno. En este caso ya no iniciamos con el cero, sino más bien con el menos uno y va, pues de alguna forma disminuyendo hasta terminar con el primer elemento, ¿no? Entonces va menos uno, el segundo elemento menos dos, el tercer elemento menos tres y así sucesivamente, ¿no? En nuestro ejemplo termina en menos seis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues simplemente el número, ¿no? Es exactamente lo mismo que nosotros trabajemos con índices positivos o con índices negativos, ¿no? Entonces, una vez entendido ese concepto, vamos a ver que nosotros podemos tomar determinado elemento de esa cadena accediendo a partir de su índice. ¿Cuál es la notación que nosotros vamos a utilizar? Es esta que aparece en la imagen. C, corchetes cuadrados, ya no son paréntesis, sino corchetes cuadrados, y adentro un índice I. Esto lo que nos va a devolver es el carácter de nuestra cadena C, tomando como por ejemplo que en una cadena nosotros le podemos asignar un nombre como una variable. En este caso, a nuestra cadena le vamos a poner C y con el índice i. Entonces, por ejemplo, esto lo que me va a devolver es un carácter específico que yo defina a partir de su índice. Pueden utilizar índices negativos o índices positivos. Es indistinto en cualquiera de los dos casos, ¿no? Una anotación importante es esta, que no se nos olvide nunca esta indicación, que el primer índice, si estamos hablando de índices positivos, va a ser cero. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso en nuestro código y para ello vamos a ir a Visual Studio Code. Aquí es donde nos quedamos en la sesión del día de ayer y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar strings.py.
Muy bien, entonces cerramos esto por comodidad. Y lo primero que vamos a hacer es primero construir una cadena de texto y ponerle un nombre como una variable, ¿no? Lo vamos a guardar por una variable. Yo aquí ya tengo preparado la misma cadena que teníamos en los slides, es decir, utilizamos la palabra Python y a ese le voy a nombrar por términos de practicidad, es decir, porque ese mismo nombre le puse en los slides, la letra C como nombre de variable, ¿no? Y aquí únicamente en este comentario lo que hago es poner la misma cadena de texto Python, pero con ambos índices para tenerlos de referencia, ¿no? En la primera línea tenemos los índices positivos y en la segunda línea los índices negativos. Exactamente la misma imagen que teníamos en la presentación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues en principio lo que queremos es acceder a algún elemento a partir de sus índices. Entonces, lo que decíamos que teníamos que hacer según la notación es que vamos a utilizar otra variable que se va a llamar, por ejemplo, x, y aquí es donde vamos a definir el carácter que vamos a tomar a partir de la cadena de texto C. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros teníamos que hacer era poner primero el nombre de nuestra cadena, en este caso C, después corchetes cuadrados, y eso lo logramos con, ponemos los corchetes cuadrados y adentro vamos a poner algún índice. Vamos a iniciar, por ejemplo, con los positivos. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera la letra H, tengo que poner el número 3, ¿no? Entonces, en este caso, pongo 3 y vamos a imprimir eso para verlo en la terminal. ¿Cómo se visualiza esta información, no? Entonces, ponemos un print y adentro nuestra variable X, ¿no? Esto es algo de lo que hicimos en la clase de ayer, que podíamos imprimir variables. Ejecutamos esto y lo que nosotros esperamos que nos devuelva la terminal es justamente nuestra letra H, ¿no? Si nosotros verificamos, en efecto, nos devuelve esa letra, ¿no? Podemos intentar, por ejemplo, con otro elemento de los índices positivos, por ejemplo, la letra N. Entonces, en este caso tiene el índice 5, ¿no? Si yo hago eso y lo imprimo, veamos que lo que me devuelve es justamente la letra N. Y también podemos hacer algo análogo con los índices negativos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero otra vez la letra H, tengo que poner el -3, ¿no? Que justamente es el correspondiente de los índices negativos. Si lo imprimimos, veamos que me devuelve la letra H y podemos hacer lo mismo con la letra N, ¿no? En lugar de poner -3, ponemos -1, que es el índice asociado, y me devuelve exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de esta forma es como nosotros podemos acceder a elementos independientes, por ejemplo, tal vez a un carácter en específico o a una letra, poniendo esta notación, el nombre de nuestra cadena de texto, corchetes cuadrados y el índice. Podemos utilizar los índices positivos o negativos de manera indistinta. Es exactamente lo mismo como lo vimos aquí en nuestra terminal. Entonces, esa es la primera parte. Luego, ¿qué otra cosa importante tenemos que podemos hacer con las cadenas? Y es el concepto de subcadena que decíamos al inicio, ¿no? Como su nombre lo sugiere, es tomar de una cadena original ciertos elementos y pues ya podemos utilizarlo como si fuera una cadena de texto independiente, ¿no? Pero obviamente sale a partir de otra. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos tomar subcadenas de texto. Y la notación que vamos a utilizar es muy parecida a la anterior, únicamente que aquí ya empiezan a involucrarse más números, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos como la primera parte que hicimos. En esta segunda lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, poner una letra C, que es el nombre de nuestra cadena de texto, corchetes cuadrados, y en este caso estamos utilizando tres índices. El primero es un I, después dos puntos, J, dos puntos, K. Vamos a ver qué significa esto. En principio, nos va a devolver una subcadena de C, que es la cadena original, desde el carácter con el índice I hasta el carácter anterior al índice J. Vamos a entender primero esa parte. Entonces, nosotros prácticamente es como si le dijéramos desde dónde queremos tomar hasta dónde queremos terminar. Eso es lo que van a significar los primeros dos índices. Pero es muy importante hacer esta anotación. Va a tomar a partir del índice I, es decir, desde ese elemento, pero uno antes al índice J. Es decir, si yo le pongo el índice 6 en el de cierre, me va a tomar hasta el carácter con el índice 5, es decir, uno anterior, ¿no? Vamos a ver esto en el ejemplo y ahorita regresamos a ver qué significa el elemento K. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que con la misma cadena que estamos trabajando aquí arriba, vamos a tomar una subcadena. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar aquí otra variable. Vamos a tomar aquí que también se va a llamar X y vamos a utilizar una subcadena. Entonces ponemos la letra C, que es nuestra cadena original, corchetes cuadrados, y por ejemplo, supongamos que yo quiero tomar todos los elementos desde la P hasta la letra H, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es poner desde dónde quiero iniciar, que en este caso es el índice 0. Lo vamos a hacer con los positivos, pero es exactamente lo mismo con los negativos. Entonces vamos a iniciar con el índice 0
después dos puntos, y en este caso, como quiero la letra H, tengo que tomar uno después, ¿no? Que en este caso es el 4. ¿Eso para qué? Porque decíamos que el índice que yo le indica toma uno antes, en este caso hasta el 3, ¿no? Que es la H que yo quiero. Entonces, si pongo 3 aquí y lo mando a imprimir, vamos a ver qué resulta de esa ejecución. Entonces ponemos esto y listo, ¿no? Lo ejecutamos y veamos que sí, aquí era 4, me equivoqué. Dijimos que era hasta la letra H, entonces tenía que poner el 4. Entonces lo volvemos a ejecutar y veamos que en efecto ahora sí resulta lo que yo quería, ¿no? Que en este caso es desde la letra P hasta la letra H, justo como lo mencionábamos, ¿no? Pero observemos que el índice que yo puse para finalizar es el 4, ¿no? Que en este caso corresponde a la letra O. Entonces, en el inicio toma el elemento que yo le indiqué, pero en el cierre toma uno antes. En este caso, como lo vimos en el ejemplo, toma la letra H y no la letra O. Entonces, es lo mismo si nosotros lo hacemos con los índices negativos, solamente para que quede claro que en efecto es lo mismo. Vamos a poner -6, que es la letra P, y la letra O, que es -2, ¿no? Entonces tenemos que poner -2. Si hacemos esto, veamos que lo que nos resulta es exactamente la misma cadena. Entonces es indistinto usar uno u otro. Por la simplicidad y mayor comodidad vamos a utilizar los índices positivos, porque es lo más común, ¿no? Pero también veamos que funciona con los negativos. Y ahora sí, una vez dicho eso, vamos a ver qué significa la siguiente parte. Y el índice K va a representar, bueno, aquí dice tomando caracteres cada K, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a representar van a ser los saltos que yo quiero tomar de caracteres en mi cadena de texto. Es decir, si yo no quiero tomar todos los elementos, sino tal vez salteados, puedo hacerlo por medio del carácter K. Vamos a ver esto con un ejemplo para que quede más claro. Entonces, aquí vamos a utilizar esto mismo. Vamos a copiar y pegarlo porque prácticamente es lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, voy a tomar desde el 0 hasta el número, en este caso el índice 5, para tomar más elementos. Es decir, voy a tomar desde la P hasta la O y voy a agregarle un salto, por ejemplo, de 2, ¿no? Vamos a ver qué es lo que me regresa esto. Y lo que me regresa son las letras P, T y O. Vamos a ver por qué hace eso. Le estoy diciendo que voy a tomar esta cadena, ¿no? Prácticamente la única letra que no le estoy agregando es la letra N. Y le digo que voy a tomar un salto de 2. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que voy a tomar el primer elemento, después voy a omitir el siguiente, que en este caso es la letra Y, y ahora sí tomo el siguiente, que es la letra T, ¿no? Y justamente es P y T. Y luego continúa haciendo lo mismo. Omite la que sigue y muestro la siguiente, que en este caso es la letra O, ¿no? Y ya como hasta aquí se termina mi cadena, pues ya no continúo con más saltos. Por eso es que me muestra estas tres letras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le ponemos, bueno, ahorita vamos a ver qué podemos hacer más con eso, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que podemos hacer y este número lo podemos ir modificando, ¿no? Es decir, si aquí en lugar de 2 le ponemos 3. Veamos que ahora lo que me devuelve es la P y la H, justamente por lo mismo, ¿no? Toma el primer elemento, en este caso le estamos diciendo que un salto de 3, es decir, omite dos elementos, la Y y la T, y toma el siguiente, que en este caso es H. Pero recordemos que nuestra cadena termina hasta la O, ¿no? Entonces sigue con el proceso. Se salta las siguientes dos, que en este caso es la O, y hasta aquí termina, ¿no? Entonces por eso es que ya no muestra la O, y hasta ahí se queda la ejecución de mi programa. Entonces, en este caso, el último elemento va a ser los saltos que yo quiero dar en el recorrido de los caracteres que tiene mi cadena de texto. Eso es lo que va a hacer ese último carácter. Una cosa importante es que, por ejemplo, en la ejecución que estamos haciendo aquí arriba, pues prácticamente le estamos diciendo que tome un salto de uno, ¿no? Eso es lo que estamos indicando implícitamente aquí, aunque no esté escrito tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en esta parte. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no le indico en dónde termina y dónde inicia mi cadena? A lo que me refiero es que, ¿qué pasa si yo escribo esto? C, corchetes cuadrados, y pongo dos puntos sin más, ¿no? Es decir, no le estoy indicando explícitamente dónde inicio ni dónde termino. Ocurrirá algo extraño, me mandará algún error. Vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a imprimirlo, lo ejecutamos y veamos que lo que me devuelve es la cadena de texto completa. Como no le estoy diciendo explícitamente dónde inicia y dónde termina, pues simplemente toma toda la cadena de texto y me la imprime, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo en esta instrucción, al no ponerle ningún índice, como lo vemos, ¿no? Únicamente le ponemos esos dos puntos. Con eso recorremos la cadena completa. Ahora, otro ejemplo interesante es qué pasaría si esta vez sí le indico en dónde quiero iniciar y dónde termino, pero le pongo el mismo número. Por ejemplo, 3 y 3, ¿no? Esto como que en principio no tendría mucho sentido porque le estamos diciendo aquí que inicie en el índice 3
y que termine un índice anterior al 3. Entonces, como que no tiene mucho sentido esto. ¿Qué pasará si nosotros ejecutamos esto? Veamos que lo que me imprime es justamente un espacio en blanco, porque, pues, como mencionábamos hace un momento, pues no cubre ningún carácter. Entonces, como no cubre nada, pues me devuelve simplemente un espacio en blanco porque no toma ningún elemento, ¿no? Eso es lo que pasa cuando utilizamos el mismo índice tanto de inicio como de fin. Otra cosa más es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos invertir una cadena de texto a partir de este método, ¿será posible hacerlo? Y la respuesta es que sí, sí lo podemos hacer y la forma de hacerlo es, por ejemplo, la siguiente. Supongamos que nosotros queremos invertir toda la palabra, entonces vimos que para recorrerla toda no es necesario ponerle ningún índice, es decir, lo vamos a dejar en blanco, pero el secreto está como en el salto, en el número de saltos. Nosotros vimos que podemos agregarle el número de saltos que nosotros definamos, ¿no? Vimos el ejemplo con 2 y con 3. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo -1? Ocurrirá algo extraño y la respuesta es que eso nos va a invertir nuestra cadena de texto. Entonces lo ejecutamos para ver que en efecto eso ocurre y es correcto, ¿no? Eso es lo que estamos viendo al final en la terminal. Tal cual la palabra completa, pero toda escrita al revés, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los saltos negativos. Me invierten mi palabra y en este caso, pues como no le estamos indicando como un parámetro de inicio y de cierre, pues me toma la palabra completa. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer a la hora de tomar subcadenas, que tal cual como vemos es un fragmento de una cadena original, pero con características que le podemos definir un inicio, un cierre y hasta cierto punto también un número de saltos. Ya vimos al final un ejemplo en donde nosotros podemos invertir toda nuestra cadena en dado caso que decidamos hacerlo y que nos sirva. Entonces, eso es lo que podemos hacer con subcadenas. Y la siguiente parte es ver que nosotros en la sesión de ayer veíamos que a la hora que nosotros queríamos hacer la operación, por ejemplo, de una cadena de texto sumándole un número, me aparecía un mensaje de error muy específico, ¿no? Y ese mensaje de error decía algo así como que no podíamos concatenar una cadena de texto con un número entero, ¿no? Y aparecía esa palabra clave, concatenar. Vamos a ver qué se refería con esa palabra. Y es que concatenar dos cadenas de texto no es otra cosa más que juntar o pegar dos strings y que esa sea una nueva cadena de texto. Entonces, tal cual como si las pegáramos y formara una nueva oración o una nueva palabra, es lo que nosotros vamos a conocer como concatenar. Pero ¿por qué aparecía ese mensaje en la sesión del día de ayer? Y es que para concatenar dos cadenas de texto, lo que nosotros necesitamos hacer es utilizar el símbolo de una suma. Entonces, ¿cómo va a ser la notación? Poner C1, una primera cadena de texto, más C2, que en este caso es una segunda cadena de texto, ¿no? Y el resultado va a ser la concatenación de ambas cadenas. Pero notemos que en este caso estamos utilizando el mismo número de suma, ¿no? Entonces, por eso es que como que Python no sabía qué hacer con ese elemento, ¿no? Es decir, no sabía si hacer una concatenación o hacer una suma, ¿no? Porque le estamos pasando dos elementos distintos. Y en cada uno, la suma va a representar dos cosas distintas. En el caso de una cadena de texto, va a representar una concatenación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Y para ello, vamos a copiar aquí, vamos a escribir aquí abajo un comentario que diga, en principio, concatenar cadenas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir dos cadenas de texto distintas. Vamos a ponerle el mismo nombre de la presentación. Vamos a decir un C1, que tal vez sea hola. Y en un segundo renglón vamos a definir una segunda cadena que diga, por ejemplo, mm, soy programador, por decir algo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un print y adentro de este print directamente le vamos a escribir esa concatenación que decíamos que era el primer nombre de la cadena de texto más la segunda cadena de texto que en este caso es C2. Vamos a ver cuál es el resultado y en este caso me dice la frase, hola, soy un programador, ¿no? Que si nos damos cuenta es tal cual como si pegáramos esta primera cadena de texto con la segunda, ¿no? Entonces ese es el mensaje que nos está imprimiendo. Y de hecho, por ejemplo, es que nos la imprime tal cual, ¿no? En este caso yo agregué aquí un espacio para que se viera un poquito más estilizado, pero si nosotros se lo quitamos, me la va a pegar directamente con la otra, ¿no? Es decir, no deja ningún espacio. Entonces, tal cual es como si las juntara y me hiciera una tercera cadena de texto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, podemos hacer ese ejercicio. En lugar de ponerlo en este print, vamos a ponerlo directamente como si se tratara de una tercera cadena de texto. Entonces, hacemos esto. Y aquí lo que vamos a imprimir es la cadena de texto 3, ¿no? Que prácticamente es una sola cadena, pero que está conformada a partir de dos, ¿no? Entonces, para eso es que nos va a servir la concatenación, de alguna forma para armar nuevas cadenas de texto como lo tenemos aquí,
pero ya con el mensaje conjunto tanto de C1 como de C2. Entonces, esa es la cuestión que funciona cadenas de texto, ¿no? Y lo que yo decía ayer es que el mensaje que nos aparecía era este, ¿no? Si aquí yo le pongo más, por ejemplo, un número, que es el 7, me va a aparecer un mensaje de error que dice cat only concatenate una cadena de texto con otra cadena de texto, ¿no? Entonces nos dice solo podemos concatenar cadenas de texto con cadenas de texto. En este caso, no con enteros, ¿no? Entonces, esa es la parte que por eso es importante como la parte de ayer, saber con qué tipo de datos estamos manejando, ¿no? Porque en cada tipo de datos significa una cosa totalmente distinta. Entonces, en este caso, con cadenas de texto es una concatenación como lo teníamos, ¿no? Entonces, vemos que el mensaje que me imprime es la suma de ambas, o si como si las pegara tal cual, ¿no? Esa es una primera parte importante. La segunda parte importante es que también nosotros podemos utilizar el operador de multiplicación para una cadena de texto. ¿Qué nos va a devolver esto? Pues la notación en principio es poner una cadena de texto C por, eso lo que representa este asterisco, y este n va a ser un número de enteros. El resultado va a devolver tal cual la concatenación de n copias de nuestra cadena C. Vamos a ver un ejemplo de eso. Y para ello vamos acá a nuestra terminal. Y lo que vamos a poner es, por ejemplo, podemos definir tal cual para poner la misma notación, un número n que sea igual, por ejemplo, a 4, ¿no? Entonces, aquí voy a poner un print que lo que va a hacer es multiplicar mi cadena de texto C1 por n. Si nosotros imprimimos esto, lo que esperamos es que justamente se reproducieran 4 veces la cadena de texto 1, ¿no? Es decir, 4 olas en un mismo renglón, justo como lo tenemos de este lado, ¿no? Entonces, también esa es otra forma de que nosotros podemos concatenar, pero en este caso, una misma cadena n veces, ¿no? Como lo tenemos en este ejercicio. Esa es la parte de concatenación. Ahora, hay un par de elementos como de propiedades que nosotros podemos aplicarle a las cadenas de texto, ¿no? Se le llaman funciones y de hecho ya más o menos hemos venido trabajando con funciones de este tipo, ¿no? La primera función o la primera propiedad que nosotros podemos aplicar a cadenas de texto es la función len. La notación es poner esa palabra clave, len, paréntesis y adentro nuestra cadena de texto C. Y eso va a devolver el número de caracteres que tiene nuestra cadena de texto. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Y para eso vamos a utilizar la misma cadena de texto que teníamos arriba, que es la palabra Python. Entonces vamos a bajar todo esto y vamos a poner aquí las funciones con cadenas y vamos a iniciar con la cadena de texto len, ¿no? Vamos a utilizar esta misma cadena de texto Python y lo que vamos a hacer es que para visualizar el resultado, en principio lo vamos a poner con la función print y adentro vamos a utilizar esa función len y adentro de ese len vamos a utilizar ahora sí nuestra cadena de texto, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo. A la cadena de texto C le vamos a contar el número de elementos y al final lo vamos a mostrar en nuestra terminal con la función print. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que lo que nos devuelve es el número 6, ¿no? Que justamente son el número de caracteres que tiene mi cadena de texto. Una parte importante es que muestra los caracteres, el número de caracteres que tiene esa cadena de texto. Es decir, si yo aquí tengo un espacio en blanco, el número ya no va a ser 6, sino en este caso va a ser 7, ¿no? Justo porque cada carácter en la cadena de texto cuenta, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí. Es decir, también si yo pongo 2 espacios, aunque solo tiene 6 letras, el número que me va a devolver es el número 8, ¿no? Porque los 2 espacios también cuentan. Entonces, es una observación importante, que no cuenta el número de letras, sino más bien el número de caracteres que tiene en total la cadena de texto. Otra de las funciones que nosotros podemos aplicar es la función min. Y esta función min es la misma notación. Min, paréntesis y adentro la cadena de texto C. Va a devolver el carácter menor de la cadena C, ¿no? A lo mejor esto puede parecer un poco intuitivo, tal vez siguiéndonos por el abecedario, pero ahorita vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Si nosotros hacemos eso, vamos a poner aquí abajo en un comentario la función min. Y lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir otra vez para visualizar el resultado con la función print, adentro la función min y adentro la cadena de texto C, que es Python. Vamos a ver qué nos devuelve esto. En principio, lo que esperaríamos es que tal vez si siguiéramos el abecedario, nos devolviera la letra que está más antes, ¿no? En este caso nos devuelve la letra P. ¿Y esto por qué es así? Porque en programación hay un código que se le llama código ASCII, que prácticamente lo que nos dice es el orden que tiene determinados caracteres y es el siguiente, miren, lo tengo aquí de este lado, es este código. Prácticamente tiene todos los caracteres de nuestro alfabeto, incluso tiene algunos como porcentajes, como puntos y demás, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es ver que en este código también están incluidas las letras del alfabeto. Y observemos que hay una gran diferencia. Por un lado tenemos las letras mayúsculas,
del alfabeto hasta la Z, desde la A hasta la Z, y también tenemos las letras minúsculas desde la A hasta la Z. Cada uno de estos elementos en el código tiene un índice asociado, ¿no? En este caso iniciamos con 00 y así va aumentando y hasta llegar a las letras que inician en 65. Y en este caso, las mayúsculas terminan hasta 90, las minúsculas inician en 97 y terminan en 122, ¿no? ¿Cuál es lo importante de esto? Es que si nosotros utilizamos la función min, se va a basar en los caracteres que tiene mi cadena de texto, pero a partir de su índice. Es decir, va a tomar el carácter que tiene un menor índice en este código ASCII, ¿no? Entonces, si observamos, nuestra cadena de texto es la palabra Python, donde todas son minúsculas, pero la única que es mayúscula es la letra P, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestro código, el que teníamos aquí en pantalla, veamos que la letra P, que es mayúscula, tiene el índice 80, ¿no? De ahí en fuera, como todas son minúsculas, van a empezar desde 97 hasta el 122 que hicimos hace un momento, ¿no? Entonces, en efecto, el 80 pues es menor que cualquier otro índice de una letra minúscula, ¿no? Por eso es que en la terminal me devuelve la letra P, ¿no? Justamente por esa razón, porque de entre todas las letras, la que tiene un menor índice es esa mayúscula que es la letra P, ¿no? Y hay un complemento a esta función que es la función max, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero va a ser contraria, es decir, nos va a devolver el carácter mayor de la cadena de texto C, ¿no? En este caso ya no vamos a utilizar el índice menor, sino el índice mayor, ¿no? Entonces lo podemos poner aquí para ver cuál es la letra que nos devuelve y ponemos un max, ponemos aquí un print, ponemos la cadena de texto, la función max y la cadena de texto C, ¿no? Entonces, si hacemos esto, veamos que lo que nos devuelve es la letra Y minúscula. Entonces, otra vez, si nos vamos a nuestro código, veamos que la letra Y minúscula está en el índice 121, ¿no? Que prácticamente ya es al final de todo nuestro alfabeto. Entonces, en efecto, pues es mayor, su índice es mayor que cualquier otra letra minúscula y que la letra P, que es mayúscula, ¿no? Entonces, en efecto, esa es la que tiene un mayor índice. Y por eso cuando nosotros usamos la función max es el índice o es la letra que nos devuelve, justamente por esa razón del código ASCII, ¿no? Entonces, es una observación importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de usar la función min y la función max. ¿Qué otras funciones nosotros podemos ocupar? Otro método importante es el método upper, que si nos damos cuenta aquí, ya como que cambia un poquito la notación. Y la notación ahora es poner c.upper y después unos paréntesis. Y la razón por la que la anotación cambia es que muchas veces este tipo de métodos también reciben otros parámetros, no solo nuestra cadena de texto, sino que operan con otros parámetros. Y el siguiente método que vamos a ver va a ser uno de ellos, pero por ahora vamos a centrarnos en ellos, en este que es el método upper y tiene esa anotación, nuestra cadena de texto c.upper y nuestros paréntesis. Lo que nos va a devolver es la cadena de texto C, pero toda en mayúsculas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y vamos a utilizar esa misma cadena, pues vamos a poner aquí el comentario de que estamos utilizando la función upper. Vamos a poner aquí para visualizar todo con un print y vamos a poner C, que es nuestra cadena de texto, punto upper y paréntesis al final de esa palabra, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, veamos que lo que nos regresa es la misma palabra Python, pero toda en mayúsculas, siendo que la única mayúscula era la letra P del inicio, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante que podemos tener en cuenta. Ahora, un complemento de esta, al igual que con el método min y max, tenemos lower, que exactamente es la misma notación, y esto lo que nos va a devolver es la cadena de texto C, pero con minúsculas, entonces es lo opuesto. Pues vamos a hacer eso mismo, vamos a poner aquí lower, y vamos a utilizar aquí un print. Veamos que lo que va a hacer aquí es que prácticamente la que va a convertir en minúscula va a ser la letra P, ¿no? Si toda esta estuviera en mayúscula, pues también lo convertiría en minúscula, pero en este caso la única mayúscula que tenemos es la letra P y es la que convierte en este último renglón, ¿no? ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Jugando con este tamaño de letra, el método title lo que va a hacer es que va a devolver la cadena de texto C con el primer carácter en mayúscula y el resto en minúscula, ¿no? Justamente como si se tratara de un título. Entonces vamos a hacer eso, pero en este caso si nosotros lo aplicamos, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Pero vamos a ver ahorita cómo podemos comprobar que en efecto eso es correcto. Entonces ponemos aquí title, ponemos un print, ponemos adentro nuestra cadena de texto C y paréntesis al finalizar, ¿no? Que decíamos, si nosotros ejecutamos esto, veamos que el resultado es exactamente el mismo, pero porque ya tenemos nuestra primera letra en mayúscula. Si la cambiamos a una minúscula y lo volvemos a ejecutar, veamos que el resultado pues es el mismo, ¿no? En efecto, nos la convierte nuestra primera letra en mayúscula
porque se trata como de un título. Entonces, esto puede ser útil cuando nosotros queramos definir títulos, ¿no? Esa es una parte interesante. Ahora, el siguiente método que nosotros vamos a ver es el método split. Y veamos que en este caso, dentro de los paréntesis, nosotros tenemos un parámetro más. No solo nuestra cadena de texto es un parámetro, sino también lo que viene adentro es un parámetro que recibe, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que muchas veces cambia la notación de nuestros métodos, que vamos a recibir más parámetros en una función, pero para hacer eso tenemos esta notación. Entonces es c.split y adentro un delimitador. Vamos a ver qué significa esto. Esto nos va a devolver una lista formada por subcadenas, ya vimos ese concepto, que resulta de partir la cadena de texto C, la original, usando como delimitador la cadena delimitador. Es decir, nosotros podemos partir nuestra cadena de tal forma que utilicemos un símbolo, puede ser una letra o un carácter, y nos va a devolver las subcadenas que resultan de hacer esa partición, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso en nuestro código. Vamos a regresar aquí a Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es construir en principio otra cadena de texto. Aquí yo ya tengo una preparada, entonces la vamos a copiar y pegar. Y esta nueva cadena de texto se llama C y dice programación en Python, ¿no? Entonces eso es lo que nos vamos a tener como nueva cadena de texto. Entonces vamos a poner aquí un print y la anotación que teníamos que poner es C.split y después adentro de esto, enseguida vamos a poner nuestros paréntesis. Vamos a ver qué pasa si lo dejamos así sin ningún delimitador. En este caso, veamos que en efecto me va a devolver una lista y cada elemento va a estar separado por una coma. En este caso, me va a hacer una división de subcadenas, porque cada una de estas cadenas está en la cadena de texto original y pareciera como que me lo hace por palabras, ¿no? Esta división por palabras, es decir, programación es un elemento, en es otro elemento y Python es un tercer elemento de esta lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que pasa es como nosotros no le estamos pasando ningún argumento a mi delimitador, lo que está tomando como por default es el espacio en blanco. Entonces, cada vez que encuentre un espacio en blanco, va a tomarlo como donde va a cortar mi cadena y va a tomar desde el inicio hasta ese primer elemento una primer subcadena, ¿no? Que en este caso es la palabra programación. Después omite ese espacio, ya no me lo agrega en mi lista y continúa, ¿no? En este caso encuentra otro espacio en blanco, que en este caso está entre la palabra en y Python, y toma la subcadena que resulta desde la última, desde el último delimitador, que en este caso es la palabra en, ¿no? Y continúa hasta encontrar, hasta terminar mi cadena de texto, ¿no? Por eso es que hace esa parte. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, yo sí le paso a algún delimitador que no sea un espacio en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo pasar como delimitador? Pues en este caso cualquier carácter, pero para ver los resultados vamos a ponerle un carácter que ya esté dentro de mi cadena de texto, ¿no? En este caso una letra. Para hacer eso primero tengo que ponerlo, como se trata de otra cadena de texto, entre paréntesis, entre comillas, perdón, y ponerle alguna letra que nosotros identifiquemos aquí, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle la letra R como un delimitador. Si nosotros hacemos eso, veamos que ahora lo que me devuelve es otra lista, pero con elementos un poco más extraños, ¿no? Ya no son palabras, sino como letras y algunos fragmentos de mi frase inicial, ¿no? En este caso es P o G y después amación en Python, ¿no? Veamos por qué sucede eso. Y es que va tomando desde el inicio, que es la letra P, hasta que encuentre una letra R, que en este caso es la siguiente, ¿no? Entonces, corta ahí en esa parte y me toma mi primer subcadena. Después omite esa R y continúa con la ejecución, ¿no? Después toma O y G, encuentra una letra R para mi subcadena, la corta y la pone como un elemento de mi lista, que en este caso es OG, ¿no? Y continúa hasta encontrar otra letra R. En este caso solo hay dos Rs y por eso es que termina la ejecución y observemos que en este caso también me toma los espacios en blanco, ¿no? Entonces también tenemos esa parte como delimitador. Nosotros le podemos determinar aquí cualquiera que nosotros definamos, ¿no? Si nosotros le ponemos un espacio en blanco, pues ya sabemos que eso nos lo va a tomar como una división por palabras, ¿no? Esta también puede ser útil cuando nosotros queramos dividir una frase por palabras individuales, ¿no? En este caso, como lo tenemos en el ejemplo de arriba, pero en general podemos ponerle cualquier otro delimitador que definamos. Entonces, eso es lo que va a hacer la función split. Y un método más que nosotros podemos ver es un concepto que se llaman cadenas formateadas, que no es otra cosa también como una función como las que hemos visto hasta el momento, pero estas hasta cierto punto pueden llegar a ser un poco más especiales porque nos van a ayudar a escribir texto, pero de una forma más dinámica. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Y es que el método que vamos a utilizar para este concepto va a ser la palabra format. Entonces, tal cual es poner C, nuestra cadena de texto, punto format, y adentro algunos valores en específico. Vamos a ver qué son estos valores.
Esto nos va a devolver una cadena de texto C, pero tras sustituir los valores que están en la secuencia valores, es decir, los que le paso aquí dentro de los paréntesis, en los marcadores de posición de C. ¿Qué son esos marcadores? Pues no son otra cosa más que un corchete de inicio y otro de cierre que están dentro de mi cadena de texto C. Y justamente esos marcadores me van a ayudar como, son espacios, por decirlo así, como en blanco. Y los valores que yo defino aquí son los que voy a poder meter dentro de esos marcadores o dentro de esos corchetes. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede un poco más claro este concepto. Entonces, vamos a irnos acá abajo y vamos a poner otro comentario que diga cadenas formateadas. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ser una cadena formateada? Pues en principio vamos a poner un print para visualizar todo lo que vamos a hacer. Y adentro de este print, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una cadena de texto, ¿no? Entonces vamos a ponerlo entre comillas y vamos a escribir el siguiente mensaje. Vamos a poner la palabra un y voy a agregar marcadores a lo largo de esta cadena de texto. ¿Cuáles son esos marcadores? Decíamos que son los corchetes de inicio y de cierre, ¿no? A lo que me refiero es poner esto, ¿no? Esto va a ser un marcador dentro de mi cadena de texto. Vamos a poner la palabra vale y puedo continuar escribiendo, ¿no? Después vamos a ocupar otro marcador, un espacio y otro marcador, ¿no? Entonces, en este caso lo que estoy diciendo es que hay una cadena de texto y dentro de esa hay determinados marcadores que están con las llaves, ¿no? Veamos que en efecto no hay ningún problema que lo dejemos así. De hecho, me lo pone como en otro color y no me subraya que hay algún problema, ¿no? Entonces vamos a poner después punto y era nuestro método format, ¿no? O nuestra función format. Y adentro de este método format, lo que nosotros teníamos que meter son valores en específico. ¿Cuáles son esos valores? Pues prácticamente los que vamos a sustituir en estos corchetes que yo indiqué en mi frase original, ¿no? ¿Cómo los voy a indicar? Pues tal cual como se tratara de una lista. Poner un elemento, coma, otro segundo elemento, coma y un tercer elemento, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, aquí ya tengo preparados los símbolos. Los voy a copiar y pegar. Y son estos. Entonces, en este caso yo estoy poniendo tres elementos que justamente son el número de marcadores que yo tengo en mi frase, ¿no? Entonces, tal cual lo que estoy indicando con esto, vamos a ver cuál es la ejecución y lo seguimos explicando. Veamos que la ejecución que resulta de todo esto es esta frase, ¿no? Que prácticamente nos dice como un, eh, pues un euro vale 1.12 dólares, por decir algo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tal cual cada uno de estos valores lo estamos metiendo a su marcador correspondiente. Entonces, el primer valor lo metemos al primer marcador. Justamente es lo que nos aparece de este lado, ¿no? El segundo valor, que se trata de un número flotante, lo metemos en el segundo, en el segundo marcador que tenemos en nuestra cadena de texto. Y así con el tercero, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Veamos que una parte importante es que aquí le estoy metiendo dos cadenas de texto, que son estos símbolos, pero aquí le estoy metiendo directamente un número flotante y lo que resulta es tal cual una frase, ¿no? Una cadena de texto. Justamente por eso es que funciona y es como especial este método format, ¿no? Porque prácticamente hace esa sustitución de elementos a una cadena de texto como lo tenemos acá, ¿no? Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Es que esto se puede volver todavía más dinámico. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es una asignación simple, ¿no? El primer elemento con el primer marcador, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos modificar ese orden? Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces voy a copiar esto para utilizar el mismo ejemplo y lo voy a pegar acá, ¿no? Y lo que pasa es que cada uno de los elementos que yo le meto aquí dentro de mis paréntesis en el método format, cada uno de estos elementos también va a tener un índice asociado. Entonces, ¿cuál va a ser el primer índice? En este caso va a ser el número 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, así es como nosotros los podemos considerar. ¿Y para qué nos van a servir esto? Justamente para ordenarlos dentro de nuestros marcadores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el tercer elemento yo lo quiero meter al principio y el primero al final, ¿no? Lo que tengo que hacer es justamente usar el índice asociado. En este caso decíamos que el último elemento tiene el índice 2, ¿no? Entonces, tal cual, aquí adentro de este corchete yo le puedo poner el número 2. Por ejemplo, este lo quiero conservar igual, entonces le meto el índice 1, que es el que pertenece a este elemento, y el primer elemento es el índice 0, ¿no? Entonces es el que meto en el último corchete. ¿Qué es lo que va a pasar esto si lo imprimo? Veamos que los valores cambian en mi cadena de texto, ¿no? Aquí ahora tengo el signo de dólar y el de euro lo tengo al final, ¿no? Entonces veamos que en efecto son distintas las cadenas de texto, el orden es distinto y obviamente el mensaje pues ahí también es distinto, ¿no? Entonces eso es otra forma en que nosotros podemos modificar cómo metemos los valores en nuestros marcadores. Y una forma más que nosotros podemos hacer
Porque resulta que a lo mejor esto de los índices no puede resultar tan, a la hora de hacerlo ya en un código, puede que no nos resulte tan descriptivo, ¿no? Es decir, al final de cuentas, este 2 que me representa, este uno que me representa. Sabemos que tiene un valor asociado, pero puede ser un poco más difícil verlo, ¿no? Si es que trabajamos con más elementos dentro de esta frase, dentro de este método format, ¿no? Y lo que podemos hacer es que en lugar de utilizar los índices, podemos asignarle un valor a cada elemento, tal cual como se tratara de una variable. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de la definición de mi format, puedo poner algún nombre asignando a cada uno de estos elementos. Por decir algo, a este primer elemento yo le puedo llamar moneda 1 y como se tratara de una variable, lo voy a igualar, ¿no? Tal cual. Y eso me cambia ahora sí el nombre de este primer elemento. Puedo hacer lo mismo con los otros dos. Por ejemplo, a este segundo le puedo llamar cambio y lo igualo. Y al último le puedo llamar moneda 2 por decir algo, ¿no? Y lo igualo. Listo. Entonces, lo que podemos poner aquí ya no son los índices, sino más bien el nombre que yo le puse, ¿no? Es decir, en este caso le puedo poner moneda 2, le puedo poner aquí, por ejemplo, cambio, y le puedo poner aquí moneda 1. Listo, ¿no? Si yo hago esto, veamos que lo que va a dar como resultado, pues es justamente la misma cadena de arriba, ¿no? Que es el mismo orden, pero la diferencia es que en este caso cada una de las cosas que yo estoy poniendo en cada marcador, pues ya puede resultar un poco más descriptivo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para que sea un poco más entendible lo que está en esta frase original, ¿no? Entonces, esas son las tres formas en que nosotros podemos organizar nuestros elementos utilizando el método format, como lo vimos de este lado. Ya sea que lo queramos hacer con una asignación simple, cambiándole por medio de su índice, o si queremos ser más descriptivos, poniéndole un nombre a cada valor dentro de format. Entonces, esa es la parte de las cadenas formateadas. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con la siguiente parte y que son dos puntos más. Por un lado, vamos a ver los saltos de línea y la tabulación. Esto también nos va a servir a la hora que nosotros queramos mostrar mensajes dentro de nuestra terminal. Vamos a ver el primer concepto, que es un salto de línea. Tal cual, el salto de línea que nosotros vamos a visualizar en la terminal a la hora de que nosotros usemos la función print, lo podemos lograr. Por un lado, vimos que con las comillas triples, ¿no? Podemos lograr esos saltos de línea y que a la hora de que nosotros visualicemos eso en nuestra terminal, nos los muestre en renglones separados. Pero hay una forma en que nosotros no tenemos que usar las comillas triples y en un solo renglón podemos escribir todo nuestro texto, pero que a la hora que se muestre en nuestra terminal, se muestre en renglones separados. Eso lo podemos lograr por medio del símbolo diagonal N, tal cual como está aquí, poniéndolo dentro de nuestra cadena de texto, vamos a lograr que en nuestra terminal se vea un salto de línea. Vamos a ver un ejemplo de ello y aquí vamos a poner un comentario que diga saltos de línea. Muy bien. Entonces vamos a utilizar aquí un print y vamos a poner un mensaje, tal vez que diga, por ejemplo, programación en Python. Listo, ¿no? Si nosotros hacemos eso, pues me lo va a aparecer en una misma línea, ¿no? Pero ¿qué pasa si tal vez yo quisiera que cada palabra me la mostrara en un renglón distinto y no quisiera usar las comillas triples? Tal vez porque me usa más líneas de código, ¿no? Entonces yo quiero optimizar esa parte y que todo ese texto esté en un mismo renglón, pero que a la hora de visualizarlo en la terminal haya un salto de línea. Y eso lo puedo lograr justamente con el símbolo diagonal N, como decíamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, directamente en cualquier parte de mi cadena de texto, yo puedo poner el símbolo de diagonal N. Es decir, a lo que me refiero con eso es poner este símbolo. Listo, ¿no? Así. Y también lo mismo puedo hacer, por ejemplo, aquí en esta palabra de Python y tal cual. Si nosotros lo ejecutamos, veamos que el mensaje ahora me aparece en tres líneas de código distintas, ¿no? Dependiendo de los marcadores que yo puse. Si yo pongo más, pues me va a mostrar más saltos de línea, ¿no? Pero en este caso, estos diagonal N lo que va a representar justamente es un salto de línea en mi terminal como lo tenemos, ¿no? La ventaja de esto es justamente que lo tenemos escrito en una sola línea de código y no tenemos que utilizar las comillas triples. Es una ventaja que nosotros podemos tener a la hora de escribir texto visualizado en nuestra terminal. Y una cosa más que nosotros podemos hacer es la parte de tabulación, que tal cual, lo mismo, si nosotros queremos visualizar una tabulación en nuestra terminal usando la función print, lo podemos lograr por medio
del símbolo diagonal T, ¿no? Entonces, en lugar de una N, ponemos diagonal T y eso lo que va a representar es una tabulación en nuestra terminal. Vamos a ver también un ejemplo de esto. Y para ello, vamos a poner aquí abajo otro print que diga el mismo texto, ¿no? Entonces, tal cual lo podemos copiar y pegar. Listo, ¿no? Pero ahora, en lugar de ponerle este diagonal N, vamos a ponerle diagonal T y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, veamos que lo que pasa es que en este caso, lo que me está mandando el mensaje es lo mismo, pero veamos que entre cada palabra hay como un espacio más grande que el usual, ¿no? Y esto es justamente por este tabulador. Es tal cual como si nosotros le diéramos la tecla Tab en nuestro teclado y me va a dar un espacio más grande que el usual, ¿no? Como lo tenemos de este lado. Esto puede llegar a ser útil también, por ejemplo, si nosotros queremos escribir una lista de cosas, pero la queremos escribir en un mismo renglón, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, un ejercicio que nosotros podemos hacer es combinar las dos cosas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una lista de lo que sea, ¿no? Vamos a poner aquí ese ejercicio únicamente como para hacerlo. Y vamos a poner, por ejemplo, una lista de frutas. Entonces vamos a ponerle un título que diga frutas y vamos a agregarle esos saltos en principio, saltos de línea, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer en un mismo renglón para ver cómo se visualiza eso en la terminal. Entonces ponemos un salto de línea y enseguida, para diferenciar que justamente es como el título y una tabulación a cada uno de los elementos, vamos a agregar también una tabulación para cada parte, ¿no? Entonces ponemos diagonal T. Veamos que los estamos combinando ambos, ¿no? Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, manzana. Podemos ponerle después como segundo elemento, por decir, pera. Podemos poner uva y uno más que sea tal vez, por ejemplo, naranja. Notemos que todo esto lo estamos escribiendo en un solo renglón, ¿no? Pero la magia de todo esto es que en nuestra terminal no se va a ver todo en un mismo renglón y no todo como al inicio, ¿no? Con una sangría, va a tener una sangría en cada uno de los elementos. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, veamos que el resultado es este que estoy marcando en azul, ¿no? Frutas como título y en cada elemento hay un salto de línea, manzana, pera, uva, naranja, ¿no? Pero notemos que no solo hay un salto de línea, sino que también hay una tabulación, ¿no? Es decir, que cada uno de los elementos está despegado de esta primera línea, ¿no? Entonces, veamos que en efecto, ese puede llegar a ser una ventaja a la hora que nosotros escribamos texto, porque no tenemos que hacerlo ni con saltos de línea usando las comillas triples y todo lo vamos a usar dentro de una sola línea de código, ¿no? Esto puede llegar a ser más óptimo si nosotros sabemos manejar correctamente estos dos símbolos, tanto los saltos de línea como de la tabulación. Entonces, eso es la parte de cadenas de texto.